¿Alguna vez has sentido que una parte de ti trabaja en tu contra? Como si existiera una fuerza invisible que sabotea tus mejores intenciones justo cuando estás a punto de alcanzar tus metas. No estás imaginando cosas, y no estás solo. Y si te quedas, entenderás por qué es urgente que mires hacia adentro antes de seguir avanzando afuera. No necesitas ver las imágenes de este video. Solo escucha con atención. Deja que estas palabras entren en tu mente y toquen ese lugar profundo donde se esconde tu verdad. Porque hoy hablaremos de ti. De lo que te detiene, de lo que te duele y de lo que puedes transformar. Esto es mentalidad reflexiva. Si te interesa el crecimiento personal, la psicología profunda y el despertar de tu conciencia, suscríbete. Aquí transformamos conocimiento en libertad interior. Ahora, escúchame con el corazón abierto. ¿Alguna vez has sentido que una parte de ti conspira contra tus propios deseos? Que, justo cuando estás a punto de alcanzar un objetivo, de lograr ese cambio que tanto anhelas, algo en ti se resiste, se sabotea o incluso destruye todo lo que habías construido. Como si una fuerza invisible desde dentro tirara de ti hacia atrás. Eso no es una coincidencia. Tampoco es debilidad. Es algo mucho más profundo y real. Hace casi un siglo, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, una de las mentes más brillantes en la historia de la psicología, descubrió una verdad inquietante sobre la mente humana. Una verdad que sigue resonando hoy con más fuerza que nunca, en una era donde buscamos sanación emocional profunda y respuestas a nuestros bloqueos internos. Jung llamó a esa fuerza la sombra. Y no es algo místico o simbólico únicamente. La sombra es una parte real de tu psique, está compuesta por todos aquellos aspectos de ti que has reprimido, negado o considerado inaceptables. No desaparecen. Simplemente se ocultan en lo más profundo de tu inconsciente, acumulando energía, esperando un momento para salir. Y cuando emergen, no lo hacen suavemente. Lo hacen como sabotaje, como impulsos que no comprendes, como decisiones que tú mismo no logras justificar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tropiezas con la misma piedra una y otra vez? ¿Por qué atraes el mismo tipo de relaciones tóxicas? ¿Por qué repites patrones de fracaso, aún sabiendo lo que deberías hacer distinto? ¿Por qué abandonas justo cuando vas bien? Jung entendió que el autoconocimiento verdadero no comienza en la superficie, sino en el sótano de la mente, el inconsciente. Lo que no reconoces en ti, lo que juzgas, lo que escondes por miedo al rechazo, no muere. Se convierte en sombra. Y mientras no la integres, tendrá más control sobre ti del que imaginas. Tu mente subconsciente, ese universo oculto que regula más del 90% de tus decisiones, guarda heridas emocionales sin sanar, deseos reprimidos, traumas no resueltos. Y todo eso forma parte de la sombra. Mientras vivas desde el rechazo de una parte de ti, esa parte encontrará formas de manifestarse en el autosabotaje, en la ansiedad crónica, en la culpa, en el miedo, en los impulsos destructivos. Pero aquí viene lo transformador. Jung no solo nos habló de la sombra para señalar un problema, sino para mostrar el camino hacia una sanación emocional real. Nos enseñó que enfrentar la sombra, reconocerla e integrarla conscientemente, no solo reduce los comportamientos autodestructivos, sino que libera una energía creativa inmensa. Una sabiduría interior que estaba atrapada en la oscuridad. La sombra no es maldad. Es energía vital sin dirección, esperando ser redimida. Cuando comprendes que tu parte destructiva no es un enemigo, sino una parte herida que clama por ser escuchada, das un giro radical en tu relación contigo mismo. Empiezas a dejar de pelear con tu mente y comienzas a dialogar con ella. Este video es un viaje hacia lo más profundo de ti. Hacia ese lugar donde habita tu sombra, pero también tu mayor potencial. Porque la libertad auténtica no consiste en evitar la oscuridad, sino en atravesarla con conciencia. Porque solo así puedes sanar desde la raíz, no solo los síntomas, sino las causas invisibles que te han mantenido atrapado.
Hoy vamos a explorar, desde la psicología profunda de Carl Jung y otras corrientes de autoconocimiento y filosofía del alma, cómo la integración de tu sombra puede transformarlo todo, tus relaciones, tus decisiones, tu propósito, tu paz interior. Quédate conmigo hasta el final. Tu sombra no es tu enemiga. Es tu oportunidad más profunda de liberación. Jung lo llamó la sombra, pero podríamos decir que es ese enemigo silencioso que habita dentro de ti. Un enemigo que no nació para destruirte, sino para revelarte lo que no estás dispuesto a ver. Todos llevamos dentro aspectos de nuestra personalidad que juzgamos como inaceptables. Tal vez es esa ira que aparece cuando te sientes ignorado. Tal vez es tu deseo de controlar, tu necesidad de aprobación, tu ambición, tu vulnerabilidad, tu deseo sexual o tu rencor acumulado. En algún momento, aprendiste que esas emociones o impulsos no eran correctos, así que hiciste lo que te enseñaron, los escondiste. Y lo hiciste tan bien que llegaste a creer que esas partes ya no existían. Te convenciste de que eras una buena persona, alguien maduro, alguien que no siente rabia, que no guarda resentimientos, que siempre está bien. Pero Jung nos dejó una advertencia clara: lo que niegas no desaparece, simplemente cambia de lugar. Se va al inconsciente, se acumula, se fortalece en la oscuridad y espera la oportunidad de manifestarse cuando menos lo esperas. Piénsalo así, es como una pelota inflable que intentas mantener bajo el agua. Al principio, puedes lograrlo. Pero mientras más tiempo pase, mientras más energía uses para contenerla, más presión acumula. Y cuando tus fuerzas flaquean, esa pelota no sale suavemente. Sale disparada con violencia, descontrolada, arrastrándote con ella. Imagina a alguien que se esfuerza todos los días por ser amable, siempre sonriente, que evita los conflictos a toda costa. Su imagen externa es impecable, todos lo consideran un buen ser humano. Pero en privado, vive con una tensión constante. Un día, tras una discusión mínima con su pareja o un error en el trabajo, explota. Grita, insulta, rompe cosas. Y después no entiende qué le pasó. Se siente avergonzado. Confundido. Dice, eso no soy yo. Pero sí lo es. Es una parte de él que ha sido ignorada durante años. Es la sombra hablando. Y tú también lo has sentido. Ese momento en el que haces algo que va contra tus propios valores, algo que te hiere a ti mismo o a los demás, y luego te preguntas, ¿por qué actué así? Esa parte tuya que se siente fuera de control, que toma decisiones impulsivas, que dice cosas que luego lamentas, no viene de la nada. Tiene raíces profundas en tu inconsciente. Y aquí viene una de las verdades más perturbadoras y, a la vez, más reveladoras que nos dejó Jung. Cuanto más intentas ser perfecto, cuanto más niegas tus fallos, tus sombras, tus contradicciones, más poderosa se vuelve esa parte que no quieres ver. La sombra crece en la represión. Y las personas más obsesionadas con ser moralmente correctas, impecables, racionales o siempre positivas, suelen ser las que tienen las sombras más grandes y más destructivas. Piénsalo. El perfeccionista que se castiga internamente por cada pequeño error, no duerme. Vive con ansiedad crónica. Su mente se vuelve su carcelera. El optimista compulsivo, que rechaza cualquier pensamiento negativo, suele hundirse en depresiones profundas cuando la vida le muestra su lado más crudo. El controlador que planifica cada detalle para evitar el caos, suele colapsar cuando la vida, como siempre lo hace, se vuelve impredecible. ¿Y qué pasa con las figuras públicas que parecían tenerlo todo? Celebridades, políticos, líderes espirituales que predicaban amor, rectitud, éxito, y de pronto, caen de forma espectacular. Escándalos, adicciones, ruinas emocionales. Lo hemos visto una y otra vez. ¿Por qué? Porque, como dijo Jung, cuanto más brillante es la luz que proyectas hacia afuera, más oscura se vuelve la sombra que crece detrás de ti. Y esa sombra no puede ser silenciada para siempre. Encontrará una forma de salir,
a través de un comportamiento destructivo, una enfermedad psicosomática, una crisis nerviosa, una adicción, una traición. Lo que no reconoces en ti, te gobernará desde la oscuridad. Pero aquí no hablamos de condena, hablamos de despertar. Porque la clave no está en eliminar la sombra. No puedes destruir una parte de ti. La clave está en integrarla. En mirar cara a cara esas emociones que consideras inaceptables y darles un lugar dentro de tu conciencia. No para justificar actos dañinos, sino para comprender sus raíces. Para tomar el control desde el autoconocimiento profundo, no desde la represión. Cuando reconoces tu sombra, cuando dialogas con ella, cuando la incluyes como parte legítima de tu ser, algo cambia. Ya no actúa desde las sombras. Ya no necesitas sabotearte. Porque, por primera vez, se siente vista. Y lo que se ve, se transforma. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de leer libros, hacer afirmaciones, tomar cursos y buscar mejorar constantemente, sigues atrapado en los mismos patrones? Quizás es porque estás intentando construir una nueva versión de ti sobre la base de un yo fragmentado. Y el alma humana no se construye con máscaras, sino con integridad. Integrar la sombra no es un camino fácil. Requiere coraje. Requiere sinceridad brutal. Requiere mirar donde más duele. Pero es el único camino hacia una libertad real. No una libertad basada en control, sino en comprensión. No en negación, sino en integración. Y es allí, en ese acto radical de honestidad con uno mismo, donde comienza la verdadera transformación psicológica y espiritual. Porque sanar la mente no es eliminar el conflicto interior, es aprender a escucharlo, comprenderlo y reconciliarse con él. Una vez que comprendemos el poder oculto de la sombra, nos adentramos en uno de los mecanismos más sutiles, pero también más devastadores del inconsciente, la proyección. Carl Jung lo definió como un fenómeno inevitable de la psique humana. Proyectamos en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Es un intento inconsciente de deshacernos simbólicamente de nuestros demonios internos al colocarlos en figuras externas. Es decir, en lugar de asumir nuestros miedos, frustraciones o deseos reprimidos, los vemos en el rostro de alguien más. Como si la mente dijera, esto no es mío, es tuyo. Y así comienza un juego psicológico que contamina nuestras relaciones, nuestra percepción del mundo y, en última instancia, nuestra relación con nosotros mismos. ¿Nunca te ha pasado que conoces a alguien y, sin ninguna razón lógica, sientes una molestia profunda? Esa incomodidad que no puedes explicar con palabras. Te cae mal desde el primer momento, aunque no haya hecho nada objetivamente reprochable. Tal vez es su tono de voz, su forma de mirar, su manera de expresarse. Lo cierto es que esa reacción emocional desproporcionada rara vez tiene que ver con la persona en sí, y mucho más con lo que simboliza para tu inconsciente. Yo nos diría que esa persona ha tocado una herida tuya, que representa una parte tuya que no has querido integrar. Quizás su arrogancia activa tu propio deseo de reconocimiento. O su libertad despierta tu frustración por sentirte atrapado en una vida que no elegiste conscientemente. Lo que condenas afuera, con frecuencia, es lo que no has podido reconciliar dentro. Tomemos un ejemplo cotidiano. Una mujer que se describe como muy fiel, leal, entregada y que vive con el temor constante de que su pareja le sea infiel. Revisa el teléfono, se obsesiona con cada interacción, vive en ansiedad permanente. A nivel consciente, ella se siente víctima. Pero desde la perspectiva junguiana, esto podría ser una proyección. Tal vez ella misma ha reprimido deseos de explorar su libertad, de vivir experiencias fuera de su relación, deseos que no puede aceptar moralmente. Y entonces, al no poder mirarlos dentro, los proyecta fuera, en su pareja. O pensemos en un hombre que se muestra públicamente como impecablemente honesto y recto, pero que vive señalando la hipocresía de los demás, viendo corrupción en cada esquina. Es posible que su crítica constante no sea más que una forma de desviar la atención de su propia ambición reprimida, de su miedo a reconocerse humano, contradictorio, imperfecto.
Este mecanismo, la proyección, es uno de los grandes saboteadores del crecimiento emocional. Alimenta patrones de autosabotaje, bloqueos emocionales y dinámicas tóxicas. Nos hace ver enemigos donde no los hay, nos hace perder oportunidades valiosas y muchas veces nos encierra en una narrativa de víctima que justifica el sufrimiento, pero no lo transforma. ¿Cuántas veces te has sentido traicionado por alguien, solo para descubrir después que tu expectativa era desproporcionada? ¿Cuántas veces terminaste una amistad o una relación porque ya no soportabas ciertos comportamientos que luego reconociste en ti mismo? Jung enseñó que uno de los primeros pasos para sanar la mente y transformar los patrones autodestructivos es aprender a reconocer nuestras proyecciones. No para sentir culpa, sino para empezar a recuperar nuestro poder personal. Cada emoción exagerada que surge hacia otro, sea odio, celos, envidia, rechazo, o incluso una admiración ciega, es una pista. Una llamada del inconsciente diciendo, aquí hay algo tuyo que aún no has querido ver. Y es aquí donde ocurre algo profundamente transformador, cuando reconoces que el conflicto que estás experimentando afuera es un espejo de tu propio conflicto interno, la figura externa deja de tener poder sobre ti. Lo que antes era un enemigo que te hacía reaccionar, se convierte en un maestro que te revela algo pendiente dentro de ti. Esta comprensión no solo cambia tu manera de relacionarte con los demás, también cambia radicalmente la forma en que te entiendes a ti mismo. Porque si lo que ves fuera es un reflejo de lo que llevas dentro, entonces cada encuentro es una oportunidad de autoconocimiento. Y cada reacción emocional intensa, una puerta hacia una parte de tu psique que pide ser reconocida, comprendida e integrada. La proyección, entonces, ya no es una condena, sino un camino. Un camino hacia la conciencia. Un camino hacia la libertad emocional. Un camino hacia la reintegración del alma fragmentada. Porque en el fondo, todos somos espejos unos de otros. Y lo que más nos molesta en los demás, con frecuencia, es lo que más necesita ser abrazado en nosotros mismos. Después de comprender la función de la proyección como reflejo de la sombra, Jung nos lleva a explorar otro fenómeno igual de crucial en el origen de la autodestrucción, la persona, también conocida como la máscara social. Este concepto no se refiere al rostro que mostramos de manera superficial, sino a una estructura psicológica profundamente arraigada, construida para sobrevivir y ser aceptados en el mundo. La persona es, esencialmente, el falso yo que desarrollamos para pertenecer, para ser valorados, para encajar. En nuestra cultura obsesionada con la productividad, el éxito y la validación externa, esta máscara se convierte fácilmente en una prisión. Una prisión psicológica desde la cual operamos día tras día, hasta que algo dentro de nosotros comienza a romperse. Jung observó que cuanto más te aferras a esta imagen artificial, más se distancia tu ser auténtico, y esa separación interna consume enormes cantidades de energía psíquica. Imaginemos a Marcos, un hombre de 52 años, padre de familia, reconocido en su trabajo como un ejemplo de liderazgo y eficiencia. Siempre disponible, siempre resolviendo, siempre fuerte. Pero en la intimidad de su casa, cuando apaga el teléfono y la fachada cae, siente una angustia que no sabe explicar. Dolores de cabeza, insomnio, una sensación constante de vacío. Ha construido una imagen perfecta, pero dentro de él algo se siente profundamente desconectado. Vive con miedo a que descubran que, en realidad, muchas veces no sabe qué está haciendo. Ha perdido el contacto con su verdad interior. Este tipo de crisis no es inusual. Es, en realidad, una señal de que la máscara ha eclipsado al verdadero ser. Y cuando esto ocurre, el inconsciente comienza a enviar señales de advertencia, ansiedad, enfermedades psicosomáticas, sabotajes emocionales, relaciones que se desmoronan sin motivo aparente. Son formas en las que la psique intenta recuperar el equilibrio perdido. A veces el colapso llega en forma de una crisis existencial. Como le ocurrió a Sofía, una mujer que toda su vida se sintió obligada a demostrar que podía con todo. Estudió, trabajó, crió a sus hijos, ayudó a su familia, siempre impecable, siempre sonriente.
Hasta que un día, sin razón aparente, cayó en una depresión profunda. En terapia, descubrió que nunca se permitió mostrarse vulnerable, ni siquiera ante sí misma. Su cuerpo, su mente y su alma estaban exhaustos de mantener una imagen que no coincidía con su esencia. Este tipo de casos muestran lo que Jung describía como un mecanismo de defensa del inconsciente. Cuando tu imagen social amenaza con suprimir por completo tu autenticidad, la autodestrucción se activa como un intento de preservación. Es una paradoja, lo que desde afuera parece una caída, una crisis o un fracaso, en realidad es un proceso de restauración interna. Es el alma diciendo basta, exigiendo un reencuentro con lo real. La procrastinación crónica, el autosabotaje en momentos claves, la repentina falta de motivación cuando estás a punto de alcanzar algo importante, no siempre son fallas de carácter. Muchas veces son gritos del inconsciente que intenta liberarte de una imagen que ya no te sirve. Es como si tu psique dijera, no puedo seguir sosteniendo esta mentira. Y es que la máscara no solo te aleja de los demás, también te aleja de ti mismo. Vives atrapado entre lo que los otros esperan de ti y lo que tú realmente necesitas. Y esa brecha, esa desconexión, genera un profundo sufrimiento emocional. Un sufrimiento que no siempre puedes explicar, pero que se manifiesta en forma de ansiedad, insatisfacción crónica, fatiga emocional e incluso trastornos psicosomáticos. Jung entendió que todo esto no ocurre por debilidad, sino por inteligencia del alma. Tu inconsciente no busca destruirte, sino rescatarte. Por eso, lo que llamamos autodestrucción no es más que el reflejo de una lucha interna entre el yo falso y el yo verdadero. Una lucha que se intensifica cada vez que insistes en ocultar tu vulnerabilidad, tu tristeza, tus verdaderos deseos, tus heridas y tus miedos. Porque lo que no se expresa, se somatiza. Lo que se reprime, se convierte en síntoma. Y lo que se niega, acaba por conducirnos al colapso. La clave está en entender que tu verdadero ser no necesita ser perfecto, ni fuerte todo el tiempo, ni aceptado por todos. Solo necesita ser visto, escuchado y honrado. Mientras más te esfuerces por mantener una imagen idealizada, más probabilidad habrá de que aparezcan conductas de sabotaje emocional que buscan romper con esa ilusión. Porque tu psique prefiere un colapso emocional antes que perder completamente el contacto con la verdad de quién eres. Y ese momento en que todo parece derrumbarse no es el fin, sino el umbral. El umbral hacia una vida más honesta, más plena, más libre. Porque detrás de cada máscara que cae, hay una posibilidad de renacimiento psicológico. No se trata de dejar de tener una persona, todos necesitamos funcionar en sociedad, pero sí de recordar que no eres tu máscara. Y que cuanto más congruente seas con tu verdad interior, menos energía necesitarás para sostener una vida falsa, y más energía estará disponible para construir una existencia genuina, donde cuerpo, mente y alma estén en coherencia. Frente a estas fuerzas que operan desde lo más profundo del inconsciente, esas que llamamos autodestructivas pero que en realidad son mecanismos de preservación psíquica, Jung no se limitó a diagnosticar el conflicto. También propuso un camino de salida, uno que no evade la oscuridad, sino que la ilumina, el proceso de individuación. La individuación es un concepto central en la psicología junguiana. Es el viaje hacia la integración total de la psique, una transformación en la que el ser humano deja de identificarse exclusivamente con su máscara social o su ego herido, y empieza a reconocerse como una totalidad compleja, contradictoria y profundamente humana. No se trata de volverse perfecto o de eliminar las sombras interiores, eso sería otra forma de represión, sino de establecer un diálogo consciente con ellas. Porque lo que no se integra, nos domina desde el inconsciente. Jung decía que individuarse es convertirse en lo que uno ya es, pero aún no se atreve a ser. Es el despertar del yo auténtico. Este proceso no ocurre por accidente, ni sucede de forma repentina. Inicia con un paso tan sencillo como radical, mirar hacia adentro con honestidad brutal. Es preguntarte, ¿qué partes de mí mismo he silenciado para ser aceptado? ¿Qué emociones me incomodan tanto que las rechazo apenas aparecen?
¿Qué me niego a sentir por miedo a perder el control o el amor de otros? Pensemos en Clara, una mujer de 47 años, madre de 2 hijos, siempre amable, siempre servicial. Pero en su interior guarda una ira que no comprende, que aparece en forma de impaciencia, frustración y tristeza constante. En terapia descubre que esa ira no es una falla moral, sino una parte de ella que ha sido ignorada durante años. Una parte que necesita ser escuchada, no para destruir, sino para liberar. La segunda fase de este viaje consiste en retirar las proyecciones. Esto implica reconocer que muchas de las cualidades que detestamos o admiramos en otros no son más que aspectos rechazados de nosotros mismos. Es ver cómo la sombra opera disfrazada en nuestros juicios. Marcos, un ejecutivo de 50 años, solía criticar duramente a sus colegas por ser blandos o demasiado emocionales. En realidad, estaba proyectando su propio miedo a mostrarse vulnerable. Al hacer consciente esta dinámica, comenzó a tener conversaciones más auténticas, a pedir apoyo cuando lo necesitaba y, por primera vez, a conectar emocionalmente con su familia. Este reconocimiento no solo transforma tu percepción de los demás, sino que reduce drásticamente los conflictos interpersonales, libera tu energía emocional y te permite experimentar relaciones más genuinas. Ya no necesitas enemigos externos porque comienzas a reconciliarte con tus propias polaridades internas. Pero el punto más desafiante y transformador del proceso es la integración consciente de la sombra. No basta con verla o entenderla intelectualmente. La verdadera sanación emocional profunda ocurre cuando encontramos formas saludables y constructivas de expresar eso que antes nos daba vergüenza o miedo. Jung no proponía actuar ciegamente los impulsos reprimidos, sino incorporarlos de manera simbólica, creativa y funcional a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su necesidad de reconocimiento podría dejar de buscar validación externa compulsivamente y comenzar a celebrar sus logros internos sin culpa. Alguien que ha suprimido su energía sexual por miedo a ser juzgado puede empezar a canalizar esa energía en la creatividad, el arte o la intimidad consciente. Una persona que temía su tristeza puede aprender a llorar sin avergonzarse, comprendiendo que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un puente hacia la autenticidad emocional. Este trabajo interno no solo alivia el sufrimiento psicológico, sino que libera una enorme cantidad de energía psíquica antes utilizada en mantener la represión. Esa energía se vuelve disponible para la expansión creativa, para vivir desde el propósito, para relacionarte con el mundo desde un lugar más coherente. Cuando una persona avanza en su proceso de individuación, sus comportamientos autodestructivos comienzan a disiparse. Ya no necesita sabotearse para salir de una vida falsa, porque empieza a construir una existencia real. La ansiedad disminuye, no porque desaparezcan los problemas, sino porque hay una mayor conexión con la verdad interna. La sombra integrada deja de ser una amenaza y se convierte en un recurso, un combustible para el crecimiento, la creatividad y la libertad interior. La individuación es un camino íntimo, único para cada persona, pero universal en su significado. Es la vía para sanar desde el inconsciente, para recuperar el equilibrio interior y para transformar el autosabotaje en sabiduría vital. Porque cuando dejas de pelear contra ti mismo, comienzas a vivir en paz contigo, y desde ahí, con el mundo. De la autodestrucción a la totalidad, un viaje hacia la libertad interior. Emprender el viaje de autoconocimiento profundo que Carl Jung propone no es una tarea liviana. Requiere de una valentía poco común, la de mirar directamente al espejo de la sombra y sostener la mirada sin huir. Porque no hay nada más desafiante que enfrentarse con lo que uno ha ocultado durante años. En lugar de hacer ese trabajo interno, la mayoría de las personas prefiere culpar al entorno, a sus parejas, a sus padres, a su infancia, o incluso a sí mismas de forma superficial, sin llegar jamás a la raíz del sufrimiento. ¿Pero cuál es el precio de evitar este trabajo? Repetimos los mismos ciclos de dolor, sabotaje emocional, relaciones fallidas, insatisfacción crónica y ansiedad. Nos preguntamos por qué todo se repite, por qué, a pesar de nuestros esfuerzos, seguimos sintiéndonos fragmentados,
como si una parte esencial de nosotros estuviera atrapada en un lugar al que no sabemos cómo acceder. Y aquí es donde la visión de Jung irrumpe como un rayo de claridad. Él nos mostró que la autodestrucción no nace porque estemos rotos, sino porque estamos divididos. Vivimos desconectados de partes fundamentales de nuestra psique. Reprimimos lo que no encaja en la imagen idealizada de nosotros mismos, y eso que excluimos se convierte en sombra. Una sombra que no desaparece, sino que opera en secreto, saboteando nuestras decisiones, relaciones y logros. La única solución real y duradera, según Jung, no está en seguir ocultando, negando o luchando contra estas partes. Está en el camino de la integración de la sombra, en un proceso profundo y liberador que él llamó individuación. Es la travesía hacia la totalidad psíquica, donde aprendemos a reconocer, aceptar y darle lugar a lo que hemos excluido. ¿Te has preguntado cuánta energía pierdes en tratar de parecer algo que no eres? ¿En fingir que no sientes lo que en realidad te quema por dentro? Imagínate por un momento qué ocurriría si toda esa energía reprimida se liberara para crear, para amar, para decidir desde un lugar de integridad. Pensemos en un caso cotidiano, alguien que constantemente boicotea sus relaciones, elige personas emocionalmente inaccesibles o se sabotea cuando todo parece ir bien. En la superficie, podría parecer una falta de merecimiento. Pero en la profundidad, esa conducta muchas veces proviene de una sombra que aprendió a asociar el amor con el dolor o la traición. Solo al reconocer y abrazar esa sombra, esa persona puede comenzar a relacionarse desde un lugar nuevo, libre de guiones inconscientes. Jung no nos invitó a buscar perfección, sino a abrazar nuestras contradicciones. Porque el verdadero despertar espiritual, psicológico y emocional no ocurre cuando todo es luz, sino cuando podemos reconocer la oscuridad sin temor y descubrir que ahí también habita nuestra sabiduría. Como él dijo, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y es que esa oscuridad que tanto temes no es tu enemiga. Es una parte de ti que ha sido silenciada, una parte que no quiere destruirte, sino mostrarte el camino hacia tu autenticidad. Muchas veces, lo que llamamos autodestrucción es, en realidad, un llamado urgente de tu alma para reconectarte contigo mismo, para salir del automatismo y tomar el timón de tu vida desde un nuevo nivel de conciencia. Entonces, no se trata de evitar la autodestrucción como si fuera un enemigo externo, sino de escuchar su mensaje oculto, entender que parte de ti te está pidiendo ser vista, reconocida, integrada. Porque cuando eso sucede, la sombra deja de tener poder sobre ti. Ya no actúas desde el impulso, sino desde la conciencia. Ya no reaccionas desde el trauma, sino desde la sabiduría. Jung nos dejó un legado profundo y vigente. El verdadero camino hacia la libertad no es corregir lo que está mal en nosotros, sino integrar todo lo que somos, incluso lo que tememos, lo que escondemos, lo que no entendemos. Solo cuando nos aceptamos completamente, podemos dejar de repetir los patrones que nos dañan y comenzar a vivir con autenticidad, propósito y poder interior. Si llegaste hasta aquí, es porque en algún nivel sabes que este camino te está llamando. Una afirmación poderosa que puedes escribir en los comentarios, grabar en tu mente y repetir a lo largo del día es: abrazo mi sombra y en ella descubro mi luz. Ahora, si este video te resonó, el siguiente paso te va a transformar aún más. Haz clic en el video que aparece en pantalla titulado Cómo dejar de compararte con los demás desde las enseñanzas de Carl Jung. Descubrirás cómo el impulso de compararte constantemente no es debilidad, sino un mensaje inconsciente que también puede integrarse y liberarte. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que lo necesite y dale like. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido valioso para ti. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.